Qué bueno podernos ver una vez más. Hoy vamos a compartir ya la enseñanza número 11 de nuestro manual de transformación. Hoy estaremos revisando el libro de Proverbios, quien nos va a ayudar a entender la enseñanza de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el cambio de nuestra forma de hablar. Ese es el tema, cambiando nuestra forma de hablar. Y usted sabe que nosotros nos comunicamos a través del lenguaje hablado. Y muchas de nuestras palabras pueden ser ociosas, pueden ser palabras malintencionadas, palabras buenas, palabras malas. Y algo que vamos a aprender hoy es a cambiar nuestra forma de hablar. Vamos a empezar a hablar conforme las palabras de Dios. Y vamos a empezar a cambiar las palabras como nos expresamos con los demás. Cuando nos dirigimos hacia alguien específico, e incluso cuando hablamos con nosotros mismos, porque muchas palabras que decimos pueden provocar en nosotros ataduras y es necesario identificarlas para que podamos vivir libremente y que nuestras palabras produzcan vida, produzcan en nosotros fe, produzcan en nosotros pues una mejor manera de vivir. Se lo voy a ir explicando poco a poco de acuerdo a la enseñanza que vamos a ir recibiendo. Lección número 11, vamos a ver entonces ya este tema, cambiando nuestra forma de hablar. En las preguntas para reflexionar dice lo siguiente: ¿se ha metido en un problema por su forma de hablar? Me provoca risa esto porque eso es lo que muchas veces provoca problemas, ¿verdad? Pero no soy yo quien debo responderlas, sino cada discípulo y cada uno de los que está recibiendo este discipulado debe ir respondiendo a cada una de estas cosas. La segunda pregunta tiene que ver: ¿alguna vez ha hablado de alguien en compañía de otro? Esto es muy interesante notarlo porque a veces pensamos que nos convertimos en comunicadores, pero realmente es otra las cosas que se están manifestando. 3. Siempre que conversa, habla en forma positiva o negativa. Pregúntese. Entonces, desde ya vamos a empezar a ver lo que es hablar conforme al reino, lo que es hablar con las palabras de Dios. Las palabras pueden provocar fe, pueden provocar ataduras, pero también las palabras nos pueden hacer libres. Por eso es importante estas preguntas para reflexionar, poderlas estar hablando y analizando con cada uno de los discípulos para que podamos ver cómo ha sido nuestra forma de hablar en este tiempo. En el texto para memorizar lo encontramos en Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Repita conmigo: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama o el que la ama comerá de su fruto.
Me llama mucho la atención ver esta expresión del cual hoy vamos a meditar. ¿En dónde está el poder de la vida y de la muerte? En lo que hablamos. Por eso nuestras palabras no deben ser malintencionadas, ni palabras malas, ni palabras ociosas, sino deben ser las correctas de acuerdo al reino de Dios. En el contenido de la lección empieza así: una de las ataduras por las que el ser humano sufre consecuencias es por su manera o su forma de hablar, porque con los dichos de nuestra boca somos enlazados con lo que decimos, nos podemos atar a nosotros mismos. Cuando decimos, póngale atención a esto, cuando decimos, yo tengo mala suerte, estoy pasando una mala racha, no sirvo para nada, hoy me levanté con el pie izquierdo, soy un inútil, yo nací pobre, no sé qué hacer. Esas preguntas o esas palabras, si somos honestos, las hemos dicho en situaciones en las cuales son aplicables, pero que no deben decirse, porque lo que producen en nosotros es atadura. Y el problema de todo esto es que todo lo que digamos va a tener una consecuencia. Por eso tenemos que hablar correctamente. Si algo yo puedo ver en las Escrituras es que Jesucristo nunca expresó ni una de estas cosas que hoy hemos visto. Jesús nunca dijo, yo tengo mala suerte. Jesús nunca dijo, estoy pasando una mala racha. Jesús nunca dijo, no sirvo para nada. Jesús tampoco dijo, hoy me levanté con el pie izquierdo, o soy un inútil, o yo nací pobre. No. Jesús es nuestro modelo por excelencia, no solo en su estilo de vida, sino también en su forma de hablar. Y usted y yo tenemos que comprender lo que las Escrituras nos hablan con relación a la manera en que tenemos que hablar. Si algo Jesús utilizó fue la palabra hablada, la palabra que se escucha, la que produce vida. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Qué tremendo, ¿verdad? Es ahí donde nos damos cuenta la importancia de nuestras palabras y lo que están produciendo estas palabras. Mire lo que dicen las Escrituras con relación a lo que hablamos. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús está hablando de un lenguaje, de una manera de hablar, expresiones de la palabra. Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Dice la Escritura en Romanos, nos dice que la fe viene por el oír la palabra. Ahora, una cosa es que yo oiga la palabra y otra es que hable conformes a esa palabra. Y si algo Jesús le hace ver al pueblo de Israel aquí en Juan 8, verso 43, es que no entendían su lenguaje. ¿Por qué? Porque no podían escuchar. O sea, cuando yo escucho correctamente, voy a hablar correctamente. De la abundancia del corazón, ¿qué dice la Escritura?
habla la boca. Entonces yo tengo que saber lo que Jesús habló, oírlo para poderlo hablar. Jesús dijo, lo que oigo de mi Padre, eso hablo yo. Entonces, ¿qué palabras son las que Jesús usó? Las palabras que oía del Padre. ¿Qué palabras está diciendo usted? Las que oímos de Cristo, las que vemos en su palabra, las que escuchamos en el adiestramiento y en el discipulado. Entonces, esas palabras van a producir en nosotros vida. Pero aquí estamos hablando de nosotros, de las palabras que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Como decir me levanté con el pie izquierdo, o como decir no tengo buena suerte, o como decir no sirvo para nada. Y esas palabras se van registrando en nuestra alma, en nuestro espíritu, y cuando llega el momento de ejecutar algo, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos atado con una palabra inútil, con una palabra ociosa que se registró en nuestro espíritu y que nos está limitando a hacer, ejecutar aquellas cosas que la misma escritura dice que podemos hacer. Fíjense qué tremendo. No solamente palabras que decimos para nosotros, que nos pueden atar. Hay palabras que pueden atar a nuestros hijos también. Palabras que pueden atar a nuestra esposa. Palabras que pueden atar a la iglesia. Palabras que pueden atar a las familias. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las palabras que hablamos. Fíjense qué tremendo. Estas son palabras que muchas veces el mundo las dice. Son famosas sus frases. Pero en cuanto a nosotros, ya no podemos usar esa palabra, es que sos un tonto. En el mundo se oye mucho, es que son bien tontos. Ah, es que son tontos, es que este es tonto. Y déjeme decirle, eso lo único que está haciendo es atando a una persona, o atando a una familia, o atando a una iglesia, o atándonos a nosotros mismos. Tenemos que hacer una diferencia entonces entre las distintas maneras en que podemos enlazarnos o enlazar a otros con los dichos de nuestra boca. Tenemos que tener cuidado. Y aquí tenemos una serie de palabras de las cuales tenemos nosotros que cuidarnos. No son solo estas, por supuesto, pero son un ejemplo de las palabras que son comunes, de las palabras que van con una acción violenta, o que ya van con malicia, o que van con una mala intención. De eso estamos hablando hoy. Que los dichos de nuestra boca produzcan vida, esperanza, fe, y que cuando nos oigan hablar, que puedan recibir esa bendición al escucharnos las palabras de vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? Estoy produciendo vida. ¿Cuál es la intención de esta enseñanza? Que cambie nuestra manera de hablar. No podemos usar frases que no tengan que ver con la palabra. No, nos atan, nos limitan, nos estorban, no nos dejan desarrollarnos porque se han registrado en nuestro espíritu. Aquí van algunas palabras. Por ejemplo, la escritura nos habla aquí a nosotros en Proverbios, que es el libro que vamos a utilizar. Proverbios capítulo 6, versículo 17 dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿De qué nos está hablando entonces el primer ejemplo? De la lengua mentirosa.
¿Qué significa esto de la lengua mentirosa? Que no habla verdad. Y entonces, cuando yo veo esta palabra, nosotros tenemos que hablar con nuestro prójimo la verdad. Pero ¿cuántas de las palabras que usamos son verdad y cuáles son mentira? Si una de las cosas que tenemos que ir quitando es la lengua mentirosa. Cuando decimos es mentira lo que están diciendo, es mentira lo que dice, usted me está mintiendo. Esas son expresiones que tienen que ver con ¿qué? Con la lengua mentirosa. Entonces tenemos que tener cuidado de no hacer mal uso de las palabras. Debemos hablar con la verdad, con toda la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. En otras palabras, en Él no había engaño, en Él no había mentira. Él era sincero, honesto, cabal, puntual, responsable en sus palabras. Pero también tenemos otra palabra que tenemos que cuidarnos. La primera dije, la lengua mentirosa. La otra tiene que ver con el engaño. Parecieran dos palabras iguales, ¿verdad? La mentira es una cosa y el engaño es otra. Porque cuando hablamos ya del engaño, estamos hablando de dañar a alguien. Fíjate qué tremendo. Cuando engañamos, no solamente estamos haciendo uso de la palabra de mentira, sino que lo estamos llevando a un daño a esa persona. Mire lo que dice en el Salmo 34, versículo 13. Salmo 34, verso 13. Están aquí en el manual, pero es bueno revisar en las escrituras. Dice el Salmo 34, versículo 13. Dice así: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces, cuando yo hablo del engaño, fíjese que engañar a alguien es dañarlo, diciendo una cosa y haciendo otra. Saeta afilada es la lengua de ellos, dice la escritura. Engaño habla, dice. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone acechanza. Eso lo encontramos en Jeremías 9:8. Entonces alguien podrá decirte paz, pero por dentro él ya tiene un engaño para contigo, un daño que va a producir en tu vida. Hay que tener cuidado con esas palabras, con esas actitudes, con esas expresiones. La contienda es otra de las palabras que quiero mencionar ahorita. La contienda. Proverbios 18, volvamos al libro de Proverbios, en el capítulo 18, verso 6, dice: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Mire qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es? Los labios del necio traen contienda, dice, y su boca son el azote. Los azotes llaman, dice. En otras palabras, provoca contiendas. No sé si usted se ha juntado o ha hablado con alguien que todo lo que habla es para levantar contiendas. En vez de ser pacificadores, ¿qué hace? Levanta contienda, levanta discusión, provoca problemas. Entonces, cuando hablamos de esta palabra de las contiendas, cuando abrimos nuestras bocas para provocar contiendas, caemos en lo que la Biblia dice de necios, y que al final son lazo para el alma.
¿Y eso qué quiere decir lazo para el alma? Dice que ya nos hizo esclavos de esas palabras. Entonces tenemos que despojarnos de las contiendas, de las palabras que producen contiendas. Es importante poner atención para que cambie nuestra manera de hablar, nuestra forma de hablar. Otra de las palabras que comúnmente se oye en todos lados es la palabra el chisme. El chisme. Ay, qué tremendo es el chisme, ¿verdad? Proverbios 20, versículo 19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua, dice. Qué tremendo, ¿no? Tal vez alguien vino con toda confianza a decirte algo, a confesarte algo, buscando ayuda. ¿Y qué es lo que encuentra? A un suelto de lengua. A alguien que va a ir inmediatamente a trasladar todo lo que tú le informaste, le dijiste con toda confianza. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese traslado de información de un lado a otro? Se le llama chisme. Pero recuerde, la escritura habla y dice que el que anda en chismes descubre el secreto. Entonces, ¿cómo voy a contarle yo algo a alguien que sé que es suelto de lengua? Es un error tanto mío buscar a una persona así para buscar consejo de ella, que lo único que voy a encontrar es que va a soltar lo que yo le confío. Pero también tiene que ver con nosotros, de no divulgar, de no ser sueltos en decir lo que otros nos han confiado. Es importante cuidar esto, porque entonces vamos a ver ya cambios en nosotros, en nuestra manera de hablar. Tenemos que ponerle freno a nuestra lengua, tenemos que ponerle un alto, tenemos que pensar para hablar, tenemos que no hablar para pensar, ¿verdad? Sino ser responsables de las palabras que usamos. Hay otra palabra más que tiene que ver con la palabra perversa. Y Proverbios 19:1 dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Esta palabra fatuo dice es tonto, necio. Pero ¿qué dice la escritura? De perversos labios. Óigame, los hijos de Dios no podemos estar ni compartir con gente perversa de labios. Sus bocas son un sepulcro abierto. Sus bocas expresan amargura, dolor, resentimiento, palabras obscenas, palabras malas, intencionadas. La escritura nos habla de tener cuidado de caer en esto y de ser así, de hablar de esta manera, pero tampoco permitir que otros vengan a estorbar nuestras buenas costumbres. Entonces, cuando la escritura nos habla de las palabras perversas, nos está hablando de alguien malo que causa daño intencionalmente. Y aquí en Proverbios 4, versículo 24, dice lo siguiente: aparta de ti la perversidad de la boca. ¿Te das cuenta? Ahora este está hablando a ti, no está hablando de los labios ¿qué? Perversos, sino dice de ti ahora: aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. En otras palabras, tú y yo no podemos hablar como habla el mundo.
No podemos hacer uso de esas expresiones que se convierten en sepulcros blanqueados, en pestes en nuestra forma de hablar. Tú y yo no podemos hablar de esa manera. Tú y yo no somos llamados a hablar de esta forma. Si vamos a hablar, hablemos con las palabras de Dios que van a producir bien, que van a producir vida. Pero cuidado con estas palabras perversas. No permitas que salgan de tu boca. Yo vuelvo a recordarte la escritura cuando dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si dice que aleje de mis labios la perversidad, ¿qué es lo que me está diciendo? Que cuide mi corazón. En las lecciones anteriores vimos cómo guardar el corazón, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eterna. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, si algo tenemos que cuidar nosotros, es nuestro corazón, para que lo que salga de nuestra boca no sea perverso, no sea sucio, ni contaminado, ni malintencionado, ni de doble, ¿cómo llamarle a esto? De doble criterio, de doble pensamiento, con una doblez de intención. Se lo digo a Pedro para que lo escuche Juan, ¿verdad? No, tengamos cuidado con nuestra forma de hablar. Tiene que haber un cambio en nosotros. Y eso solo lo produce la palabra de Dios. La iniquidad, este mismo versículo que leímos anteriormente, de apartar la perversidad y alejar la iniquidad, también nos habla de que la iniquidad es injusticia, es maldad. El testigo perverso se burla del juicio y la boca de los impíos encubrirá las iniquidades. Entonces tengamos cuidado con lo que decimos para no caer en esta injusticia. Otra palabra es el falso testimonio. Proverbios 25 nos habla a nosotros del falso testimonio. Fíjense, hay un verdadero testimonio y hay un falso testimonio. Y aquí nos está hablando de la falsedad de lo que se dice. Dice Proverbios 25:18 de esta manera: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué es? Dice, el que habla falso testimonio es martillo y es cuchillo y es saeta. En otras palabras, ¿qué hacen esas tres cosas? Golpear, lastimar. El falso testimonio, su intención es engañar, hablar con falsedad, con engaño. Y eso es tremendo, porque el falso testimonio, dice la Escritura, que uno de los mandamientos es que no debemos hablar falso testimonio. Y aquí nos vuelve a hablar de esta actitud de la lengua, de nuestra boca, que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nos contaron algo que les contaron a ellos y que nosotros decimos, sí, así es, cuando no es verdad, porque no lo escuché yo de primera mano, porque no lo vi yo. Pero cuántas cosas aseguramos que son así, cuando ni siquiera las vimos, ni siquiera supimos, sino que nos las vinieron a contar de alguien que le habían contado. Fíjese que dijeron que habían dicho que usted dijo. No sé si se les quedó. Fíjese que dijeron que habían dicho lo que usted dijo. Oye, qué tremendo eso es una cadena de engaños, de chismes, de falsedades.
Y no solo eso, sino un falso testimonio para arruinar la reputación de alguien, para arruinar la carrera de alguien. ¿Con cuánta frecuencia hoy en día el falso testimonio ha condenado a familias, ha condenado iglesias, ha condenado a personas, pastores, ministros de Dios, por un falso ¿qué? Testimonio? Y qué tremendo, porque la Escritura nos habla de apartarnos de esto. No caigamos en este asunto del falso testimonio. El que Dios nos libre de levantar falso testimonio contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, sino que seamos reservados, prudentes en nuestra forma de hablar y que podamos ser responsables de lo que decimos. Otra palabra es la palabra lisonjeras, palabras lisonjeras. En otras palabras, adular, envanecer. ¿Qué significa esta palabra lisonja? Alabanza afectada. Significa que no es verdadera, sino falsa. Por lo tanto, conlleva hipocresía. 24:28 dice así, de Proverbios: no seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. En otras palabras, usted tan bueno, usted que me cae bien, usted es buena persona, pero por dentro, esa persona que te está diciendo estas cosas, lo que realmente te está diciendo es lo contrario. Eso es lisonjear. Te soban la espalda, pero por detrás tienen un cuchillo, un martillo, una saeta. Cuidado con las lisonjas. Cuando alguien venga lisonjeándote, discierne qué es lo que te está diciendo, porque mucha gente ha caído en este problema. Mira lo que dice Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Qué tremendo, ¿verdad? La boca lisonjera va a provocar ¿qué? Engaño. Te van a decir una cosa, pero por dentro esa persona que te lo está diciendo está pensando lo contrario. Ten cuidado. Ten cuidado también con la palabra de hipocresía. La palabra hipocresía, la hipocresía. Hay hipocresía en todas partes, ¿sí o no? ¿Cuántos han dicho muchas veces que en la iglesia hay muchos hipócritas? Sí, pero también en la escuela hay hipócritas. Pero también en la comunidad hay hipócritas. A mí siempre me ha gustado esa palabra, entender la palabra hipocresía. Cuando usted va al diccionario a buscar qué es la palabra hipócrita, le lleva a decir que es un artista, alguien que está haciendo un papel de lo que no es él. Es un artista. Y muchos hipócritas son así. Vienen mostrándote una cosa que no son en la realidad. Están fingiendo, están engañando, están falseando, están presentándote algo, pero en el verdadero propósito es otro. Entonces, cuidado con los hipócritas, pero también cuidado tú con ser hipócrita. Porque delante de la gente puedes mostrar una cosa, pero detrás de ellos puedes estar diciendo otra. Y eso es peligroso para ti. Por eso el Señor nos manda a cambiar nuestra forma de hablar, para que lo que hablemos sea verdadero, honesto, justo, como dice las Escrituras. Yo quiero llevarte a ese pasaje para que podamos ver la diferencia que tiene que haber en nosotros, porque definitivamente ya nosotros no podemos ser como este mundo, tenemos que ser diferentes.
Y lo tremendo de esto es que la Escritura nos manda a pensar en esto, pensar para hablar. Dice Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto que dice Pablo, pensad. Entonces, mi manera de pensar se va a reflejar en mi manera de hablar. Por eso es importante pensar en todo esto que dice Filipenses 4, verso 8, porque es totalmente lo contrario a lo que hemos leído hoy, a lo que es la lengua mentirosa, el engaño, la contienda, el chisme, las palabras perversas, la iniquidad, el falso testimonio, las palabras lisonjeras, la hipocresía. Es importante que nosotros cambiemos nuestra manera de hablar. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Eso es para usted y para mí. Queremos ver días buenos, refrenemos nuestra lengua de hablar ¿qué? De hablar palabras ¿qué? De ponerle freno, dice, a las palabras que salen de nuestra boca. Y entonces vamos a tener días buenos. En las recomendaciones dice, evite el hablar mal de su prójimo, evite. No se permita usted hablar mal de alguien, ni permita que alguien venga a hablar mal de otro. Corrija eso, corríjalo, hermano, corríjalo. Somos muy dados a esto, que nos vienen a decir, nos vienen a contar, y nosotros participamos de ese pecado. 2. Cambie su vocabulario negativo por positivo. El Señor dice en su palabra, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Esto está estableciendo lo que Dios dice de mí y no lo que yo veo en mí. Necesito cambiar mi forma de hablar para ya no ser negativo en lo que digo, sino positivo. 3. Expreses palabras de bendición y no de maldición. Pero Proverbios dice también que el que madruga a bendecir a su hermano, dice que es tomado como maldición. No sé si usted ha oído eso, pero una expresión, está bueno, ya va a ver, que Dios le bendiga. Pero no es una bendición que va con la intención de bendecir, sino que sea lo contrario, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esas palabras. Otra de las palabras es, piense antes de hablar. Recomendaciones. Piense antes de hablar. Otra es, lleve cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas que nuevas en Cristo. Y por último dice, pídale a Dios sabiduría y dominio propio para hablar. Sabiduría y dominio propio para hablar. En la evaluación encontramos 4 preguntas. La primera de ellas es, una de las cosas que aborrece el Señor, de acuerdo a esta lección, es la lengua mentirosa. Pregunta número 2, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es maldad, pero también es injusticia. Pregunta número 3, los labios del necio traen calamidad,
Dice bien, calamidad. ¿Por qué? Porque traen contiendas, divisiones, disensiones. 4. ¿Qué debemos hacer para ver días buenos? Refrenar nuestra lengua. Con estas características que hemos visto hoy, podemos hoy nosotros sentarnos y evaluar nuestra manera de hablar. ¿Cuándo nuestra manera de hablar se convierte en una mala manera de hablar? Que el Señor nos ayude a poner sus palabras en nuestra boca y que hablemos conforme las palabras que Dios da. Cambiemos nuestra manera o nuestra forma de hablar. Que el Señor les bendiga.